Bueno, entonces en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, muy Es una especial. invitada muy especial porque es la sobrina de uno de nuestros estudiantes que está con nosotros hace 28 años. Y ella nos va a acompañar durante este tema con su experiencia. Entonces va a ser muy enriquecedor para todas las personas que nos escuchen ver cómo ella tuvo que enfrentar una situación difícil y en un momento difícil. Entonces le damos la bienvenida a Natalia Vázquez. Bueno, Natalia, bienvenida. Infinitas gracias por sacar el tiempo, por darte este espacio y darte la oportunidad de darnos la oportunidad de escuchar esta historia que sabemos que, como decía Lina ahora, es algo que uno no la ve venir, que, y que de alguna forma, viendo la experiencia que has tenido, pues sea una manera de mostrarle a las personas que sí se puede, pero que hay que tener cositas que sería bueno tenerlo como entre la lista chequeaditas para facilitar los procesos de, de acompañamiento y de estar a cargo cuando ya no esté la mamá de ese familiar que tiene discapacidad. Entonces, Natalia, Muchas bienvenida. gracias. Buenos días, Alina. Buenos días, Sandra. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, es un tema que todos, pues ahora me incluyo, porque ahora tengo una hija de 9 años y también tiene condición. Entonces ahora entiendo un poquito más el tema y fuera de lo que viví. Entonces por eso puedo dar como ese testimonio de vida Por que la me vida. tocó, porque como decías tú, uno no se lo espera, uno no lo planea y bueno, así es la vida y hay que hacer eso, tratar de afrontarlo de la mejor manera. Bueno, yo quiero que contextualicemos un poquito a las personas que nos escuchan qué fue lo que pasó, que sepan quién es Iván Darío y por qué estás en este momento a cargo de él. Bueno, Iván Darío es, como tú lo dijiste, es mi tío. Entonces, es el hijo de mi abuela Uh -huh. por parte de mi papá. Yo he vivido con mi abuela, yo era muy apegada a mi abuela, entonces viví con ella muchos años, por ende, con Darío viví prácticamente toda la vida, pero era una pelada más joven, yo tenía mi vida de jovencita, Claro. no pensaba en estos temas, todavía no pensaba si iba a tener familia, entonces no sabía nada de esto. Bueno, ¿qué pasó? Nos cogió pandemia, ¿cierto? Pues a todos nos sorprendió la pandemia, en especial a nosotros nos pasó que todos empezaron a enfermar. Empezó Iván Darío, luego empezó la abuela y así varios de nuestros familiares. A raíz de esto, resumiendo el tema, tuvimos la pérdida de 5 familiares y Dios. fueron muy seguiditos. Se llevaron prácticamente 20 días cada uno. No. ¿Qué pasaba? Pues Iván estaba a cargo de la abuela y bueno, la abuela siempre pensó, al no estar ella, quedaba mi tía, que era hermana de Iván Darío. No contábamos con que esa hermana también iba a fallecer. Dios Entonces mío. ahí es donde viene este tema Sí, claro. de que entonces, ¿qué pasaba con Iván? Pasamos por un momento muy duro, muy doloroso. Él, aunque es una personita que no lo demostró mucho, pero él internamente estaba sintiendo obviamente su dolor, la ausencia, todo lo que pasó. Y fuera de eso, él también pasó por ese proceso, porque casi se nos muere también. Él estuvo en la UCI y pues cosas de la vida cuando el día que murió la abuela salió del hospital. No, Entonces fue como ella irse y él volver. por- Inmediatamente desde ahí empiezo a tener el rol de estar encargada de todo, Listo. porque todos estaban en el hospital y entonces yo recibía la llamada de un hospital, recibía por otro lado la llamada de otro hospital, tenía que ir a donde iban, porque como es una persona con condición,
me dejaban estar y entrar hasta cierto punto, pero tenía que estar pendiente. Entonces era en todas partes y fue un estrés muy, muy duro. Y bueno, ya cuando nos conté que todos fallecieron, pero Iván regresó. Bueno, no, empezando por la forma, la situación, es Empezamos, algo exacto, fue algo donde bien ya complejo. él regresó y ya él regresó a la casa y ya inmediatamente yo tenía que velar por su salud, porque él estuviera Gracias, bien, por cuidarlo para que se siguiera recuperando. Y bueno, ahí empieza mi rol también de su, cuidado. esa, de cuidadora y de empezar con él a seguir su proceso. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir mirando como varios ítems que consideramos es importante tener en cuenta y que ya Nati nos va a ir contando de acuerdo a su experiencia, cómo lo vivió, o incluso qué recomendaciones nos puede dar, porque yo pienso que uno lo ve desde afuera y se imagina muchas cosas, pero es que ver estas situaciones ya desde adentro realmente es donde uno lo confronta con la realidad. Bueno, nosotros pensamos que en este momento, o sea, o el llamado es, claro, hay que pensar qué se va a hacer en el futuro, pero tratando de vivir un presente tranquilo, porque es que tú también nos dirás, y me lo comentabas en algún momento, cómo tu abuela, su angustia todo el tiempo era qué va a pasar con Iván cuando yo no esté, quién se va a hacer cargo, pensar desde quién le va a cocinar, o sea, se piensa desde lo mínimo hasta lo máximo. Entonces, las mamás, digo mamás como enmarcando a todos los cuidadores, mamás, papás, son incluso viviendo en el presente en una sola angustia o en un solo dolor, independiente de la condición socioeconómica, independiente, porque mucha gente dice, ah, no, pero es que este puede que ya lo tenga resuelto. No, es increíble. En la experiencia que tenemos de todos estos años hemos escuchado personas con muy buen nivel socioeconómico que pensaría uno que económicamente ya está resuelto, pero tienen los mismos miedos que una persona que de pronto no lo tiene resuelto ni siquiera ahora económicamente y les da angustia el futuro. Entonces es una situación como de humanidad, Sí. de miedos, que no es la situación lo que genera el miedo, es la interpretación que cada uno hace de eso. Entonces, lo clave aquí es que vamos a hablar no desde la preocupación, sino desde la ocupación, o sea, cómo vamos a lograr en vida trabajar varios aspectos, que ya vamos a ver 5 de ellos, que se pueden ir trabajando durante la vida de la persona, de su cuidador con la persona con discapacidad, para poder aliviar un poco la situación en el momento en que ese familiar cuidador no esté y quede la persona con discapacidad intelectual, en este caso de la Corporación de Ser Feliz. Exactamente, entonces vamos a empezar con el primer aspecto, que es, consideramos muy importante aquí en el ahora, generarle a ellos oportunidades, darle la oportunidad de que estén en espacios como la corporación, donde les permita desarrollarse y desarrollar habilidades para la vida. ¿Qué nos referimos con eso? O sea, ayudarles de acuerdo a la capacidad de cada uno a que puedan ser lo más independientes posible. Porque es una realidad también que hay veces caemos en la sobreprotección. Ay, mi niño, es que yo le hago esta cosita, es que a él solo le gusta como yo lo hago, de esta manera, él no hace nada. Porque, sí, porque es que no se metan con el niño, que es que ustedes saben que es que él es como, él tiene una condición diferente, entonces cuando están pequeños, los empezamos a meter en una burbuja que es muy difícil mantenerlos en esa burbuja el resto de la vida y mucho menos cuando no estemos. Entonces, tener la oportunidad de que estén en un lugar como la corporación, que se desarrollan habilidades para la vida en cuanto a habilidades sociales, a que tengan interacción, que tengan amigos, que tengan pares con quien conversar, con quien disfrutar actividades sociales independientes a las familiares,
que desarrollen sus habilidades prácticas y ocupacionales, entonces que aprendan a hacer algo. Y emocionales. Que Emocionales. tengan que les ayudemos a darles herramientas para que ellos tengan cómo afrontar y cómo manejar sus emociones, que muchas veces incluso para nosotros es complejo, entonces es demasiado importante hacer para ellos, facilitarles esa. Entonces, es Cosas tan fundamental. fáciles como y tan prácticas como en colaborar en la casa, ¿cierto? O sea, Sí. terminó de comer, lleva los platos a la cocina, levántate, tiende tu cama, no tiene que ser perfecta. Te quitas la ropa, llévala a un sitio específico donde se pone la ropa para lavar. O sea, son cosas muy sencillas que hacen que en él vaya asumiendo ciertas responsabilidades El autocuidado, importantes, el el autocuidado, limpiarse, el los saberse bañar, el los desorden. dientes, en su entrada al baño. O sea, sabemos que hay unas condiciones que no permiten eso, pero miremos hasta dónde, o sea, démosle la oportunidad que este ser humano pueda desarrollar al máximo su potencial, no en esa sobreprotección, es que no haga, es que yo le hago así, es que yo lo limpio con pañitos y solo de esta forma, y quieren mantenerlos como, mejor dicho, unos príncipes, que no está mal, en la medida en que no empiece a interferir con eso. Está bien que los queramos, está bien que los cuidemos, pero sí, como seres humanos todos tenemos responsabilidades y todos tenemos, en cualquier lugar donde estemos, tenemos algo por hacer y algo en que colaborar. Y algo muy importante, Sandra, Sí, que se sientan útiles. fundamental, Exacto. fundamental. Porque es que se sientan útiles, que ellos también hacen parte del hogar, que también pueden hacer las cosas, porque muchas veces por esa misma miedo de nosotros, que no, que de pronto se quema, ay no, de pronto se cae, ay no, de pronto es que no sabe. No, sí, o sea, hay que darles la oportunidad de saber si sí lo pueden hacer o hasta lo pueden hacer mejor que uno. Total, total. Y tenemos experiencias. Sí, y lo hablo precisamente por la experiencia, porque Iván, por ejemplo, era uno que la abuela le seguía muchos caprichos, muy paisas, a él no le gustaba la sopa y no le comía sopa. Y cuando yo, pues, empezó conmigo, le dije, usted lo primero que tiene que hacer es comerse la sopa. Y se come la sopa y come todo lo que no hacía, lo hace ahora. Así. Que no como esto, que no como así, que como ahora lo hace, sin ningún problema, sin obligarlo, sin decirles que lo tienes que hacer, no. Entonces se acomodó a sus, por decirlo así, a las nuevas reglas, al nuevo orden de cómo íbamos a llevar las cosas en la familia. Y fue una adaptación, pero se puede No hacer. desde la imposición, sino desde unos ajustes. Exacto, se puede. La negociación es importante también, pues, como en ese sentido. Exacto, se puede lograr. Entonces, ahí tendríamos ya como el primer aspecto, que es desarrollar habilidades para la vida. Bueno, ahí vamos, ahí llegó al tema de que, por ejemplo, mi abuela tenía ciertos caprichos y ciertas costumbres él con ella, ¿cierto? Por ejemplo, hablando en términos muy paisas, él no comía la sopa y en la casa todavía se acostumbró pues a hacer la sopa y a eso nos acostumbraron y él no se la comía, él le servían una sopa y no ciertos alimentos y no, es que él no come de eso. Ahora conmigo, él sí come de eso. Claro. Él se come la sopa, él come lo que antes no comía y no se obliga. O sea, no estamos hablando de que es que lo tienes que hacer o es que así va a ser, no. Y por ejemplo, Natalia, la afeitada, por ejemplo, su aseo personal. Su aseo personal, eso también es súper importante. Y también lo hablo por mi hija y ellos son muy tranquilos. Y él es una persona que es muy tranquila con eso. Ahora no, ahora ha cambiado. Que a la mamá se la montaba, Sí. A la mamá y yo me acuerdo que nos decían, no, es que no hay poder humano que haga afeitar. No, se afeitaba y no le gustaba y entonces le decía que no, no, se y enojaba. no se afeitaba.
y él hacía lo que, o sea, él hacía lo contrario por llevarle la contraria. Mm. Ahora conmigo, yo pues me considero una persona muy organizada y entonces yo le digo, bueno, si vamos a salir, tienes que estar afeitado. Si vas a ir a la corporación, hay que afeitarse. Uno tiene que estar bien presentado, uno tiene que cepillarse los dientes. Son cosas que hay que hacer todos los días. Entonces me dice que sí, sí señora. Y entonces le mantienen todas sus cosas. Eso es muy importante, que ellos tengan sus cosas, que ellos se apropien de que es que yo tengo mis cosas y, perdón, y voy a aprender a echarme un desodorante, a oler rico, a cepillarme los dientes después de cada comida, que yo soy un hombre y me tengo que afeitar, en el caso de una mujer mantener mi cuerpo impecable. Son cosas sencillas, pero que son de un diario vivir, de todas las personas, no solo de ellos, de todas, solo que con ellos hay que hacérselo saber todos los días, así haya que repetírselo todos los días, pero que ellos sepan que es algo que hay que seguir haciendo. Además, acá, pues esta es la experiencia de Iván, pero también tenemos otras donde, como les decíamos ahora, es de acuerdo como a la capacidad de cada ser humano hasta dónde puede llegar. Hay unos que así sea que logren su autocuidado. Es un logro y ese es, puede ser como lo máximo. Pero también tenemos experiencias dentro de la corporación de estudiantes que han logrado trabajar o estudiantes, algo tan sencillo, y que las familias yo creo que es donde dan más miedo y es que se logren transportar el desplazamiento solo. Entonces, hay estudiantes que dicen, pero yo soy capaz, solamente es un bus de un lugar a otro, en el mismo sector. Nosotros estamos ubicados en Itagüí, en Antioquia, entonces, pues cuando viven en Itagüí realmente es muy fácil el desplazamiento, entonces también nos hemos dado la oportunidad y les hemos dado la oportunidad a las familias de que al menos exploren, Sí. que miren a ver si el estudiante puede lograrlo. Y la experiencia es que cuando lo logran, eso es una, primero significa para el estudiante, pues Para es la un logro. familia y para el Y para el estudiante algo invaluable. Sí, porque es que ya él puede ir a su colegio, a la corporación de una manera sola, puede ir incluso al parque solo, muchas veces terminan haciendo vueltas, o sea, entonces démonos la oportunidad y démosle la oportunidad a ellos que exploren qué pueden hacer, qué pueden hacer. Si no, listo, no se hace. Y obviamente manteniendo todo dentro de los cuidados, ¿cierto? No quiere decir que es que todo lo tengan que hacer, sino como dentro de los cuidados de cada uno. Bueno, ¿les parece si pasamos al Pasemos. segundo aspecto, que es identificar la red de apoyo? Ajá, es bien importante Y mirarlo. Nati, pues con su Nati, con la experiencia nos va a puede contar. contar cómo fue y qué sintió ella en ese momento también, de acuerdo pues como con eso. Si en algún momento de la vida de la cotidianidad, ustedes como familia pensaron quién se iba a hacer cargo de Iván si la mamá fallecía, ¿cierto? En este caso. Bueno, les cuento que, bueno, murió el abuelo y quedó la abuela, ¿cierto? Que era pues, muere el padre, queda la madre. Cuando eso pasó, el abuelo en vida todavía, ellos organizaron para que quedara la hermana mayor, que en este caso era mi tía. Ella quedó como tutora, ella aparecía legalmente en papeles, porque esto es un proceso, esto no es que yo digo yo me hago cargo y ya, esto es un proceso que conlleva hacer papeles y por escrito. Y ella era la tutora, ella era la curadora, como se le llama actualmente. Después de ahí paró, porque después de ahí no la red de apoyo era esa, así exacto, que uno no, pues, no se imagina. pensábamos que la tía iba a durar mucho Así y que ella, faltando la abuela, que bueno, ya la abuela sabíamos que tenía ya más edad, faltaba ella y quedaba la tía, pero de ahí en adelante, no, la verdad, y le soy sincera, no pensábamos quién más, pues habían hermanos, estábamos nosotros como sobrinos, pero nunca dijimos, sí, es que vamos a escribir y a organizar, exacto, que va a quedar esta persona, este hermano, esta sobrina, no, ahí quedó el tema. Y ahí
fue donde sí se me hizo un poquito difícil, porque como les cuento, esto es legal. Que ahorita ese es otro ítem que hay Exactamente. que tener muy en cuenta, y ahí yo creo que nos vas a ilustrar. También Exacto. como lo has hecho en todo este espacio, nos vas a ilustrar esa parte legal. Entonces, como decía Ale, la identificación de la red de apoyo es, démonos la oportunidad, como familia debemos hablar el tema. No desde la preocupación, desde la angustia, desde los dichos de las abuelas y mi mamá. Es que el día que yo falte, no, no es como ese chantaje emocional, no. Es como desde la comprensión, miremos, ayudémonos, o sea, ¿quién podría hacerse cargo? Es real. Eh, no nos dé miedo. Lo que pasa es que hablar hay veces de la muerte no es sencillo. Empezando por eso. Empezando por eso, no es un tema sencillo que se ponga en la mesa. Y más mirar, pues, vení, ¿qué pasaría si faltara yo? Es como pensar en los escenarios, ¿cierto? No quiere decir que el que lo diga ya pues, Va a va pasar. a pasar y tiene que ser con ese, o el, simplemente es que se conversen y que empiecen a identificar quiénes de estas personas podrían hacerse cargo. Porque lo Exactamente. comentábamos ahora, Natalia, por fuera de cámara, si era, Dios mío, Natalia era su sobrina, había vivido con Iván, llevaban mucho tiempo de relación, pero es que estamos contando que Natalia ya está casada, ya tiene una hija, entonces no es solo Natalia la que lo tenía que acoger, también era su esposo y también era su hija. Entonces, Sí. Es importante ir sensibilizando a esa red, si es familia, si es... Y algo muy importante, que en este caso Iván tuvo la oportunidad de criarse contigo, pero cuando no es así, es bien importante que mientras estemos en vida, demos la oportunidad de que nuestro familiar, nuestro hijo o familiar en condición de discapacidad comparta con esas otras personas, vayan a su casa, estén en espacios donde para él sea también familiar, donde para él sea, conozca las costumbres, que pueda disfrutar y se sienta seguro en el momento en que de pronto yo no esté, sienta que el estar ahí también es seguro, no es que llegó a una casa o a un espacio completamente desconocido. Sandra, y eso Entonces, es súper importante. Mira que es algo tan simple que uno no lo piensa y eso es un aspecto muy importante, que él comparta con su mismo entorno y no sacarlo de ese entorno familiar. sí. O sea, para ellos es muy difícil, digamos, bueno, hablemos de mi experiencia, que Iván hubiera quedado en otro lado. Eso hubiera sido Imagínate. algo muy duro para él, que es que él estaba acostumbrado a su espacio, a su casa, a vernos a nosotros, a su familia, algo tan sencillo, a saber por qué puerta entra, cuál es su habitación, y eso los desubica. Ustedes desubicar a una personita de estas a otra parte, digamos que quede por ahí, por decirlo así, deambulando de un lado a otro, que no saben qué van a hacer con ellos. Turnándoselo de casa en casa, como Sí. también conocemos la experiencia, que es la realidad Es la de esa realidad. familia y la dinámica, porque fue la forma en que encontraron, pero que es más difícil esa acomodación que estar. Porque es algo emocional, sobre todo para ellos, es como desubicarlo. Es que no es solo ellos, es uno también. O sea, uno se pone a pensar y es que te lo hagan a ti, tú te desubicas totalmente. Entonces es muy importante eso, que ahora uno empiece a pensar desde ya que estamos bien, que estamos vivos, que tenemos un entorno familiar, empezar en eso. Bueno, tú te harías cargo como tío, como primo, como abuelo, como familiar, como amigo, pero que de verdad lo haga principalmente con amor, con paciencia y con dedicación. Con toda la paciencia y empatía. Exacto. Y porque muchas veces también uno ve familias donde, ay no, a mi niño no le digan esto, no le, entonces también volvemos a la protección, entonces empezás a limitar de esas relaciones, puede que no sean muy buenas, pero bueno, demos la oportunidad de que empiecen, es que le habla muy feo, no, vamos a mirar y a mediar y a organizar ya, entre hermanos, por ejemplo, es que él no le tiene paciencia, entonces más bien nos aíslan, ¿no? Miremos cómo, como mamá en este caso, podemos estar mediando y que sea una relación lo más sana posible mientras
estemos vivas, mientras estemos, y no es que no me le digan al niño, no me lo toquen, deje que solamente yo soy la que le voy a decir o la que intervenga. Oiga, Y va a vamos ser a hacer. normal que tengas momentos de impaciencia Claro, porque es también, normal y yo creo que también. todas las que tenemos Hijos. hijos y familiares con discapacidad sabemos que no es fácil y que es de mucha paciencia, mucha paciencia y que es válido, exacto, es válido enojarnos, es válido también decir no puedo más, es válido sentirnos que qué vamos a hacer, pero como todo volvemos y empezamos y decimos yo sí puedo. Hay que tener paciencia y hay que seguir teniendo esa paciencia, que si hay amor, se puede tener esa paciencia. Bueno, vamos a empezar entonces ya con nuestro tercer aspecto a tener en cuenta y es esa parte económica, que también tiene mucha tela para cortar. Eh, como lo decíamos al principio, muchas veces es porque hay y qué va a pasar y otras veces es porque no está resuelta esa parte económica. Entonces, también es importante identificar y mirar desde ya como el presupuesto, cuánto es el gasto de esta persona, en cosas mínimas, desde sus cosas de aseo personal, si va a la corporación o a una institución, cuánto vale, es posible mantenerlo si no está, de dónde viene ese recurso, cuando no esté, cómo considero o cómo sería lo ideal para que se gaste ese recurso, o sea, le quede la pensión, o sea, son muchos escenarios que se pueden presentar. Hablemoslos porque todo es de acuerdo como a las dinámicas familiares que se van presentando. Entonces, contanos, ustedes tenías claro eso, bueno, o al menos cuando lo habían hablado con tu tía, que era la que iba a quedar a cargo de Iván. Bueno, era un tema que tenía conocimiento de que recibía pensión, ¿cierto? Sí. Por ser persona con condición y discapacidad. El abuelo en vida había hecho eso hace muchos años. Cuando él dejó de trabajar y quedó pensionado, lo primero que hizo fue hacer las vueltas para que la pensión le quedara a mi abuela, que era la mamá de Iván. Iván, por ser una persona con discapacidad, tiene derecho a la mitad de esa pensión, mitad la mamá y mitad el hijo. Sí. Estaba claro en los papeles, faltando la abuela, por eso se debe mencionar un tutor, por eso debe haber una persona a cargo de una persona con condición, porque si hay estos aspectos legales de plata, de pensiones, debe haber alguien que se haga cargo porque a ellos no les van a dar esa autoridad de ir a firmar un papel si no está acompañado por una persona responsable. Lo pueden hacer, pero debe haber una persona que esté a cargo y que esté al tanto de qué va a firmar, qué va a hacer, qué va a recibir, para qué se va a destinar el dinero. Entonces vuelvo en contexto. La abuela, después de que, bueno, ya ellos habían hecho la vuelta de que la tutora, faltando la abuela, iba a ser mi tía. Ya faltando la abuela, ya quedaba con la pensión y seguía manteniendo a Darío. Es muy importante eso, o sea, si la persona tiene pensión, es pensionada, tiene esto claro, saber que esa pensión principalmente debe ir destinada a ellos. No es el caso pues, de cometer como ese abuso de que es que yo me voy a quedar con él nomás porque tiene pensión. Y eso pasa y me ha tocado. Sí. En mi caso no lo vi así nunca y no lo he visto así. Y es algo que, como vuelvo y les digo, es algo es delicado también, porque es un tema legal, es un tema que es jurídico, hay que hacer muchas vueltas. En el caso de nosotros, eso ya hasta ahí estaba claro. Entonces faltó mi tía y él siguió con su pensión, ya le llega la pensión completa, porque no está mamá, no está papá, entonces él recibe la pensión completa. ¿Qué me ha tocado a mí hacer? A mí me tocó empezar a ir al juzgado, buscar papeles, todo esto que ellos habían hecho muchos años atrás, buscar qué juzgado era, dónde se había hecho toda esta declaración. Listo, Nacho. Entonces te digo, paremos ahí un momentico para que eso lo pongamos en el marco de lo legal. Tú ahorita nos contabas que tu abuela era empática en decir, cuando yo no esté, que Iván Darío siga yendo a la corporación, entonces tú de alguna forma tenías
más o menos casi que llega la pensión y ya más o menos tienes organizado cuáles son ¿Cómo los se va a gastos. utilizar esa ¿Cómo se pensión? Sí, es algo, o sea, va en que tienes que ser organizado y también como persona ser muy justo, que me parece que es algo justo con él porque es que es su plata. Que decía mucho mi abuela, no me lo vayan a sacar de la corporación. O sea, hagan lo que quieran, pero de la corporación nunca me lo vayan a sacar. Que él siga yendo a su estudio, que él siga ya compartiendo y haciendo lo que le gusta hacer, que es el papel, hacer todo lo que hace allá, levantarse, coger su transporte, irse para la corporación. Eso era lo principal. O sea, un lugar seguro. Exacto, ella decía mantenerlo en ese lugar seguro que ella siempre consideró que fue un ser feliz. Para ella ese fue su lugar seguro para él fuera de la casa. Y que además para ti también pudo haber sido otro apoyo, porque era un lugar que para Iván era conocido, familiar, su lugar seguro, podía estar allá compartiendo y tú podías estar haciendo tus cosas también, al menos en el espacio en el que Iván. Pues aunque Iván es una persona muy independiente, pues sí, yo creo que puede estar solo en la casa, pero sí al menos Pero no es mismo la idea. tenerlo todo el día en la casa, Exactamente. En este caso estamos hablando pasarle el de micrófono. una familia Sí. que tiene una pensión de unos papás. También hay que tener en cuenta que pueden haber familias que no cuentan con una pensión desde la familia. Entonces, lo importante que es poder analizar ese aspecto económico en vida Exactamente. antes de que llegue un momento y que la situación económica no se vaya a ver pues muy afectada y por ende pues afectada no solamente la familia sino la persona en situación de discapacidad, ¿cierto? Con discapacidad. Sí, es muy importante, por ejemplo, hacer las vueltas en el municipio en el que se encuentren, de declararlo persona con discapacidad, para tener ese certificado de discapacidad, para que el municipio, la parte donde esté, lo acoja y pueda obtener beneficios en educación, en salud, en comida, hay muchos aspectos. Conozco varios casos y el municipio ayuda a esas familias que no tienen, en este caso, como tú lo decías, Alina, no tienen pensiones, no tienen recursos, ayudan con una alimentación mensual o con un estudio, con un hogar, con una corporación. Entonces es muy importante desde ahora uno mapear todos esos empezar espacios, a mirar eso, no tanto y qué va a pasar con él, no, qué va a pasar con él, pero bueno, voy a buscar quién se puede quedar con él, qué voy a hacer si queda en este caso, él quedaba con su pensión, que esa persona que quede con esa pensión de verdad la utilice bien y la destine principalmente para lo que él necesite. En el caso de nosotros, él siguió en la corporación Un Ser Feliz, que es una institución, una corporación, mejor dicho. Yo hablo porque toda la vida sé que él ha estado allá y sé qué hace, sé lo mucho que le gusta estar allá, porque él se levanta, motivado. Él le gusta ir allá, él le gusta estar, él le gusta compartir, le gusta hacer el papel, le encanta todo lo que les enseñan, hacer las velas, hacer lociones, hacer el crochet, le encanta. ¿Quién iba a imaginar que un hombre iba a hacer crochet? Más que tiene toda la habilidad del mundo. Sí, tiene toda esa habilidad. Tiene todas esas habilidades. Que uno dice, ¿y él sí será que sí va a hacer eso? Esa es la pregunta. Exactamente. Cuando ustedes empezaron con este proyecto, y ellos sí lo harán, pues, o me imagino uno en la casa y va a coser, que le compré hilos, que le compré tambora, y lo hizo y le gusta. Exactamente. Sí. Bueno, yo creo que podríamos unir ya con la parte del aspecto legal y la parte médica. O sea, que estos cuidadores y las personas que en cualquier momento pueden pasar a ser los cuidadores estén siempre muy enterados de lo que hay en la parte legal de la discapacidad y el conocimiento de la situación médica de la persona con discapacidad, ¿cierto? Sí, perdóname, porque, a ver, mira, ¿a qué nos referimos con eso? O sea, primero, si uno, como tú lo decías al principio, no es preocuparnos, sino ocuparnos. Empecemos desde ahora, incluso para la logística, mientras esté viva, es más fácil tener toda la documentación al día. Exacto. Desde lo médico
hasta esa parte legal. Entonces, estar actualizados qué está pasando con la parte legal, porque sabemos que hay muchos cambios que se van presentando. Sabemos que las familias que nos escuchan saben que estaba el proceso de interdicción que Iván Darío le tocó y que en su momento sus papás hicieron toda la gestión para tenerlo interdicto y de alguna forma pusieron a su hermana como esa tutora que iba a hacer cargo de todo. Pero ya entramos en una parte donde ya la interdicción no va, donde ya hay unos cambios, donde hay que hacer otros procesos y se hace es una red de apoyo con ajustes razonables. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú quedaste en ese limbo de la interdicción y no, listo. Hicieron esa gestión, pero los de ahora ya no es que él es interdicto y ya, no, nos toca estar acomodándonos a la legislación que hay ahora y tener los papeles al día. Mira lo que decías ahora, tan sencillo como, vea, estos papeles físicos están acá, no sé si los van a tener en archivos virtuales, no sé. Y fuera de eso, casi que un instructivo. Vea, este papel está en esta registraduría. Eso es porque cuando a ti te llega una situación, además una situación tan dramática, que hay tanto dolor, que hay tanta angustia, pensar en que uno no sabe ni dónde está parada, entonces empiece a pensar, venga, ¿y qué hago? Entonces, ¿por dónde arranco? ¿Dónde? En la parte médica, tener claro cuáles son los médicos que visita, qué tratamientos tiene, qué medicamentos tiene, cómo se toman esos medicamentos, cada cuánto se va a cada cita, los teléfonos del consultorio. Ahorita nos contaba que cuando se murió la mamá y después se murió la tía, Iván tomaba medicamentos y que la situación fue tal que Iván dejó de tomarse los medicamentos por un mes mientras que la familia nuevamente se acomodaba. Cuéntanos sobre eso. Sí, Alina, fue difícil, no fue fácil. Yo digo que fue en la otra etapa donde fue, aparte de la primera, pues, que fue la muerte, la segunda etapa, que fue esta, donde ya fue la reacción de él sin medicamento, fue muy dura, al punto que yo llegué a decir, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Total. Yo no, o sea, no me siento capaz, ¿yo qué voy a hacer? Perdóname, o sea, como no sabías, no seguiste dándole el medicamento a Iván. Que ahí vamos, que mira que uno está presente, pero también ausente. Claro. Yo estaba presente en la misma casa, sabía que tomaba medicamento, pero nunca sabía, bueno, ¿y cuándo es que se lo toma? ¿Y a qué horas? No, ellas se encargaban de eso, entonces uno se despreocupa. Yo nunca me preocupaba, pues porque no me tocaba preocuparme por ir a reclamar, dónde se reclamaba, a qué hora se le daba, qué se le daba, cuántas se le daban, ¿cierto? Ajá. Había que renovar, exacto, porque los Sí, medicamentos cuando hay hay que ir que donde el médico, a renovarlos. qué médico, dónde pido la Exactamente. cita, todo. Pasando por todo esto que fue de meses, donde uno, o sea, la cabeza estaba en otro lado, ya lo que tú decías ahora, ¿yo qué hago? O sea, ¿yo qué voy a hacer ahora? ¿Por dónde empiezo? Me tocaba empezar por la plata, la pensión, organizar eso, para que no se la quitaran y le siguiera llegando a él la pensión. Luego el medicamento, que ahí fue donde él se quedó, yo creo que más de un mes sin medicamento, porque cuando yo fui a reclamar con unas fórmulas que yo encontré en la carpeta de él, que eso sí tenían muy organizado, me dijeron, no, pero es que esto ya hay que renovarlo, él tiene que volver al psiquiatra, él tiene que volver a cita, como así, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde la pido? O bueno, ¿qué hago? Entonces me tocó empezar a mirar la historia, volver a organizar papeles. O sea, sí de alguna forma sí había un orden en esa documentación. Sí, es muy importante para las personas que nos están escuchando que siempre mantengan su carpetica con sus historias, qué medicamento toma, qué se debe hacer. Exacto, si tiene crisis, si va al psiquiatra, si va al psicólogo, el por qué, si reacciona de esta manera, qué hacer en diferentes casos. Entonces es muy, demasiado importante porque pasar por una crisis de esas puede generar algo peor. Decisiones Exacto. rápidas que se tomen en ese momento por un desespero, decisiones rápidas que se tomen en ese momento por un desespero, por una falta de información. Y no solo para uno,
sino para ellos. O sea, Claro. la desestabilización que él tuvo en ese momento fue dura. Les voy a contar qué me pasó. Mientras yo hacía el proceso, yo tenía que volver a pedir cita con médico general, que el médico general me remitiera a psiquiatría, que psiquiatría, el psicólogo. Todo este proceso, pues que ya todos sabemos, en Sí. cualquier ocasión, es un escalamiento. Cuando yo comenté el caso, entonces me ayudaron un poquito más a tener esa cita con psiquiatría, que era la fundamental. ¿Por qué? Porque Iván empezó a presentar signos de alteraciones, de agresividad, al punto que me mechoneó. Vamos, Me ¡qué mechoneó una susto! vez. Claro. Además que estaba en una situación Exacto. también límite para él, era haber Sí, perdido a su mamá, era a su eso, todo esto se hermana. juntó y hay una Claro. cosa, él no lo expresó llorando, diciendo mi mamá, o no, él no decía nada, no lloraba. ¿Cómo lo expresó? Con rabia. Entonces la rabia de él era porque yo le decía lo que hablábamos al principio, Sí. vaya afeítese, cepíllese los dientes, vaya a comer. Entonces él manifestaba en las actividades de la corporación con la profesora Damaris, me decía, ¿sabes qué es lo que a él le da rabia? Que lo mandes, que le digas qué tiene que hacer, que le dices que me da rabia que Natalia me diga que me tengo que afeitar, que me tengo que bañar, que tengo que comer, que tengo que hacer esto. Eso le generaba a él rabia. Y claro, no tenía su medicamento, entonces eso lo alteraba mucho más. Las emociones de todo lo que tuvo que pasar. Claro. Todo esto se juntó y conllevó a eso, a que ya él se volvió agresivo, ya no había como poder humano, yo no tenía ya como un Ya esa control. autoridad, sí. Entonces agilicé lo del psiquiatra. Cuando el psiquiatra me dijo y vio el caso, dijo, es que él no se puede dejar sin medicamento, es fundamental en él y en una persona con esas, Con un trastorno. exacto, con estos trastornos, tiene que tener un medicamento. Y en este momento él está desestabilizado, y es grave porque esto puede ir a mayores. Yo le dije, sí, es que la verdad ya está en agresión. Pues inmediatamente empezamos otra vez con su medicamento, Ya. juiciosa, ya iba reclamada, todas sus drogas, sus medicamentos, estuvo con psicología, entonces a la psicóloga, hasta que no volvió a psicología porque me dijo, a mí no me lleven de esa señora, ya no quiero ir más allá, que a decir lo mismo, no, ya, no quiero, Ya pues no terminó lo su volví a llevar. proceso. Y la psicóloga me decía, no, él lo único que manifiesta es que es grosero porque no le gusta que lo manden. Pero que decía que sí le gustaba estar con Natalia, con Sofía, que es mi hija, lo adora, ellos dos se Se adoran, adoran siempre. y con mi esposo Diego. Él decía que sí, que le encantaba y le encanta salir con nosotros. Cuando él empezó a regular su droga, el cambio fue, o sea, total, Qué bueno. total, total. Entonces, yo creo que una de las conclusiones grandes acá, que tú lo decías, Nati, es no solo tener la documentación, tener la información, sino socializarla. Sí. O sea, estar contándola, comunicarla a esa red de apoyo, porque facilita, ¿cierto? Eso son momentos que facilitan, o al menos anotado, vea, acá está el paso a paso de qué es, porque cuando pasa una situación de esas, qué rico uno tener en la medida de lo posible como ese instructivo. Es súper importante, pues lo que me decía la psicóloga. Entonces cuando él no quiso volver me decía que no, lo que a él le afectaba más era pues sus emociones, estaba estabilizado por la droga. Cuando ya logramos estabilizar, como les cuento, lo de la droga, que es fundamental tener esas bases. Yo sé que uno no piensa en eso, pero por lo menos tener, como les decía ahora, una carpetica donde usted sepa cuál es la continuidad. Sí, la ruta. Porque Sí. yo cuando fui a la psiquiatra me decía, donde tú hubieras tenido que volver a empezar. Ahora estás empezando, pero ya tenemos una base. Yo ya veo qué le daban, qué tomaba, qué cantidad. Volverlo a empezar el proceso, que le manden algo que no es, que esto le hizo daño, que esto no era, que esto lo puso más agresivo, que esto lo dopó. Entonces es como seguir con esa misma línea y esas mismas bases. Y súper importante pues ese acompañamiento médico. Eso es fundamental. Yo creo que la gran conclusión de esto es, además de tenerlo físico, tener la documentación, lo decías ahora, y la importancia de socializarlo, de contarlo, de compartirlo con la red de apoyo, precisamente para que medianamente estén enterados de
que me decía, es que él toma medicamentos, y él va donde un psiquiatra, sí, sí, para que sea más fácil la interpretación también de toda esa Exacto. documentación que te vas a encontrar, y que de alguna forma sí es un mapa de ruta, eh, pero, pero que es importante, pues si uno lo ha escuchado, tenga más Sí, facilidad de trabajar. que se haga siga esa constancia. Esa constancia, mejor dicho, para ellos es fundamental. El medicamento, no desestabilizarlo con, ellos son mucho de costumbres, de sus rutinas, no quitarles mucho esas rutinas que ellos suelen o solían tener, que ellos se trate como de seguir esa rutina. En este caso Iván, seguir con su colegio, con su corporación, seguir yendo a misa, que le encanta ir a misa. Entonces, mira, donde yo dijera, no, es que usted no va a ir por allá, no, es que usted no va a salir, ya para eso es un daño emocional, es que usted no va a volver a la corporación, imagínate el daño tan horrible que le hubieran hecho. Son más, se le suma como más pérdida a la gran pérdida que tiene, claro, que tuvo. sí. Bueno, y hay otro que ya es el último espacio, el último aspecto del que queremos hablar, y que de alguna forma yo creo que también es importantísimo para las personas que ahora se están visualizando, que de pronto dicen, ve, sí, es bueno tener estos 5 aspectos en mente, y es el confiar y el soltar. Soltar, saber que desde la humanidad, desde lo que puedo hacer ahora, lo estoy haciendo, porque hay que tener una acción, como tú decías, ahora hay que ocuparnos, no dejarlo en, no, ahí vamos mirando qué va pasando. Soltar no es, ahí vamos mirando qué va pasando, no es. Yo desde mi responsabilidad, mi posibilidad, mi capacidad y mi dinámica actual, ¿qué puedo hacer? Y ya, y soltar, porque es que si no, no siempre podemos tener el control, no siempre lo podemos tener en vida, ahora, ahora cuando ya no estemos. Claro, entonces es tener en cuenta eso, hacerlo, pero soltar. Sí. Que de alguna forma, pues acá no sé si entra la parte espiritual, religiosa, de confiar que va a pasar lo mejor, de confiar si es en ese Dios o en ese ser supremo que va a ir acomodando como las situaciones para que sea de la mejor manera. Y yo creo que acá también es otro vivo ejemplo, porque mira, o sea, posiblemente esto no lo tenía muy planeado, tenían algunos aspectos sí muy resueltos o al menos muy hablados. Hasta un punto. Hasta un punto, pero Nati. Exactamente. Mejor dicho. Estaba hasta un punto, entonces de esta persona, y de ahí de esta persona, ¿qué pasaba? Ahí donde quedamos, pues, ¿qué pasaba? Hay hermanos, él le quedan 3 hermanos, pero ¿qué pasa? El hermano que él más adora, mi tío, él es sacerdote, está en España. Entonces él me decía, yo me lo traigo, yo me traigo a Iván para acá, pero volvemos y hablamos de las emociones. No es su hogar, no es su casa, es otro país. Y Iván es muy, hablo personalmente por él, es muy apegado a su hogar, a su casa, a sus mascotas. Él es muy emocional con eso, con sus mascotas, con su entorno, en que me vea, en este caso, en que me vea a mí, en que vea a Sofía, que es mi hija. O sea, en estas cosas, en la corporación, imagínate, en otro país ya él no podía volver a la corporación. Se pensó en eso, se pensó mucho en eso, y ahí fue donde yo dije, no, es que no hay por qué sacarlo de la casa. Yo sigo acá, y hasta donde Dios me lo permita, pues yo me voy a hacer cargo. Yo más o menos ya conozco qué le gusta, qué no le gusta, voy aprendiendo más y él se va acomodando a las nuevas cosas también. A que yo no soy su mamá, pero me toca hacer ese papel de también llevarlo, como hablábamos ahora, mira que ha cambiado, porque mi abuela ya era una persona ya de edad, ya cansada, no tenía los mismos ánimos para estar así tan pendiente de muchas cosas que se le van pasando, y es normal. Ya ahora conmigo, él, mejor dicho, vive impecable porque vivo muy pendiente de eso, de que él tiene que estar bien presentado, ole rico, organizado, que tienda su cama, que lave un traste. Entonces, lo principal del tema es no preocuparnos tanto por ¿y qué va a pasar con mi hijo? En este caso yo también tengo una hija con condición,
Y ahora que he vivido la experiencia, pienso más en formarla para que sea una persona independiente, que ella a futuro, si yo no estoy, si el papá no está, si no estamos los dos, porque no sabemos qué va a pasar, ella sea una personita que se sepa defender, que se sepa vestir sola, lo que tú decías ahora, que si va a coger un bus lo sepa hacer, que si quiere ir a misa pueda ir a misa sola, que si quiere expresarse lo pueda hacer sola y sepa cómo hacerlo, que sepa tener un comportamiento adecuado en cada sitio, o sea, eso es lo más fundamental, Es fundamental. que formemos estas personitas para que sean unas personas independientes. Y yo sé que, y lo hablo por experiencia propia, queremos encerrarlos en esa burbuja porque nos da miedo que les hagan algo ahora con tanta cosa que hay, que no lo entiendan, pero mira que ya tuve el caso, sí lo he entendido, sí come bien, no dejó de comer, no dejó de comer, ahora come de todo, come más, ahora hace cosas que no hacía de pronto antes, ahora las hace. Entonces mira que todo es un proceso y es pensar en eso, más bien formarlos para que sigan teniendo una vida normal. Y que eso de alguna forma sí depende de uno mientras uno esté vivo, ¿cierto? Entonces sí depende y sí puedo tomar acción en algo que depende de mí. Sí se puede. Ya lo otro, bueno, vamos también. Sí se puede y sí Hay pueden algo, ser algo autónomos. importante en esta parte de soltar y confiar es que la familia lo haga como desde su convencimiento, porque toda esa preocupación de las familias también se la vamos alimentando en ellos, ¿cierto? O sea, y si mi mamá falta, ¿qué va a pasar con mí? ¿Cierto? Son Porque viviendo desde ya, son ya en la tenemos angustia. el caso de un estudiante que es angustiado porque si mis papás no están, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Y muy seguramente desde sus papás han sentido también esa sensación de que mis papás tienen miedo conmigo, ¿cierto? O sea, que sea algo muy interiorizado en la familia de que lo que estamos haciendo es que juntos la persona con discapacidad y los cuidadores hagan ese trabajo, o sea, que sea muy en lo posible, muy conscientes las dos partes. Sí, te voy a contar de Iván. Iván, como les contaba, con el hermano que está en España, Iván es mayor que él, pero siempre son muy contemporáneos. Desde chiquitos él me comentaba que a Iván ese era un miedo muy grande de él, desde chiquito, que si mi mamá no está y si mi mamá se muere, él lo expresaba, y si mi papá se muere, ¿qué iba a pasar con él? Entonces mi tío siempre le explicaba el sentido de la muerte, por qué se morían las personas, por qué se morían las mascotas, por qué había muerte. Él lo empezó a entender, me cuenta él una anécdota, ellos tenían una gata, se llamaba Pepa, hace muchos años, y era la mascota preferida de Iván. Él adoraba a Pepa, Pepa era para él su mascota de apoyo, la adoraba. Pepa de viejita se enfermó y se murió. Cuando Pepa murió, a Iván le dio una crisis de pérdida por su animal, por su gata, muy, muy fuerte. Y le volvieron a explicar qué había pasado con Pepa, cuál fue el proceso de Pepa, que ya tenía ciertos años, que se enfermó, que se tenía que morir, y lo logró entender. Fue duro, pero lo entendió. Luego, cuando sucede la muerte del papá, pues estamos hablando ya de más años, cuando ya pasó, él logra empezar no a entenderlo, porque a todos nos da duro cualquier pérdida en cualquier momento, en cualquier edad, pero ya sabía qué podía pasar, ¿cierto? Se le explicó, se le explicó el sentido de por qué moría, si moría la mamá, qué pasaba, él tenía que seguir viviendo, tenía que seguir viviendo, haciendo sus cosas, ¿cierto? Y eso es muy importante. Mira que sí se lo explicaron desde muy pequeño, porque también es un temor, claro, yo perder a mis papás, ¿yo qué voy a hacer? Y ni hablemos de ese tema, entonces se vuelve como un tema ahí escondidito que no se habla, pero todo el mundo es con un solo miedo, y eso se percibe, se siente, entonces es una angustia. Qué rico que tuvieron la oportunidad de hablemos de la muerte, porque
es algo que es una realidad, que es un proceso natural y que puede pasar, que va a ser muy duro, sí, que vienen momentos que van a ser difíciles, sí, pero que todo termina teniendo Exacto. su salida, todo termina llegando a un buen final, de acuerdo a la experiencia de cada uno. Exacto, entonces mira que por ejemplo cuando ya murió, pasamos por este suceso que no pensamos que iba a pasar así tan ligero y tan seguido, muere la mamá, le da muy duro, no lo expresa en ese momento lo expresó de una manera que no pensábamos, pero no lloró y él decía se murió mi mamá, pero él sabía como que estábamos ahí, como que la familia seguía ahí. Luego muere la tía, entonces también lo entendió y si tú le preguntas ahora, lo único que te dice sí me hacen mucha falta, pero se enfermaron, entonces ¿sabe qué pasó? Se enfermaron, pasó esto y se murieron. Además que es muy lindo porque ahora que estamos viviendo en una corporación con un estudiante que está en ese proceso, que está con el miedo, y que Alina contaba ahora, pues Iván ha sido un gran apoyo para él, un gran apoyo de acompañamiento, de saber que es una situación dura, pero que va a pasar, que no es eterna, que va a lograr pasar y que las cosas van a estar de la mejor manera. Entonces, mira qué bonito. Sí, es una experiencia muy bonita. Y bueno, pues como consejo a todos esos papás que estamos preocupados, no, es mucho amor con estas personas, mucho acompañamiento y organizarnos. Organizar la casa. Exacto, organizar la casa y ese amor, volvemos al amor, es que lo principal es el amor. Yo como te voy a dejar con un hermano que no te quiere, yo como te voy a dejar con una tía que no te volteó nunca a mirar, no. O incluso, pues en este caso Iván tenía la oportunidad contigo desde siempre, pero sí es necesario pensar en que hay que empezar a construir relaciones, Exacto. porque de pronto es el tío o el primo o un hermano que no tienen relación muy cercana, pues entonces es el momento de empezar a construir una relación donde la persona encuentre un lugar seguro ahí. Entonces, para cuando uno no esté, no la tengan después que construir a la fuerza y de pronto no de la mejor manera. Entonces, uno hacer también como un apoyo y mirar cómo puedo ayudar a que él vaya construyendo en su entorno y en su red de apoyo relaciones mucho más sanas y más saludables. O si no hay familiares, porque hay muchos casos en los que es una mamá sola, un papá solo, no hay un entorno familiar, mirar qué se puede hacer, en qué hogar va un hogar, pero que donde lo traten bien, donde él pueda estar bien, o sea, mirar todo eso, es que es un tema muy largo, tendríamos mucha tela que cortar, pero es eso, lo fundamental es pensar y formar estas personitas para que sean independientes. Yo pienso que hemos tenido una conversación muy importante, es la primera de muchas que vamos a tener. A Nati, todas las gracias del mundo, la experiencia es enriquecedora y nosotros pues con toda la disposición de poder continuar generando este tipo de podcasts, contando sobre experiencias y sobre situaciones que se viven con personas con discapacidad intelectual. Y adelante. Bueno, muchísimas gracias.